Ahí está, le gustó Juan Francisco. Hoy merece estar con Carmelo. El puente, ¿no? Sí, me siento como adentro de Carmelo con esta foto. Bien. Como a mí me gusta. ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. Ante todo, yo quiero mandar un abrazo solidario a todas las personas damnificadas que lamentablemente estuvimos anoche. Sí. Mejor dicho, ayer de mañana y todo el día. Y tuvimos que suspender la actividad. Habíamos preparado con varias instituciones ciertos acontecimientos y ya en la mañana el grupo suspendió porque no se puede estar celebrando y festejando cuando hay tanta gente que no la está pasando bien. Así que yo creo que sí, la gente lo tomó de buena manera eso, porque alguna gente preguntaba por qué se había suspendido, por qué no llovía. Incluso llovía a esa hora. Sí. Pero también la gente tiene que entender que hay equipos de audio, que hay electricidad, y eso se arma con mucha anticipación. Entonces, ya se había acordado que ante las inclemencias del tiempo iba a suceder eso. Bueno, pero pasando a esto, la gente me dice, pero qué horrible, justo la fiesta. No, le digo, es algo constante que los 12 de febrero pase algo. Sí, es algo constante. Sin ir más lejos, el año pasado habíamos hecho la jornada de la celebración del 12 de febrero, empezábamos con un Te Deum en el santuario, después se hacía un acto, sí, celebrando, además con parte oratoria, con autoridad, estaba la prefectura, en fin, había tanto civiles como militares, sí. Bueno, y ya estaba amenazando a las 7 de la mañana. Entonces la gente me preguntaba, bueno, ¿se va a suspender? No, le digo. Yo estuve rezándole a la Virgen del Carmen y le pedí media hora, total la ceremonia dura 24. Claro. Bueno, y la Virgen del Carmen cumplió, y a los 30 minutos empezó a llover. Es cierto, cuando estaba terminando. Cuando mi bandera, le estábamos diciendo a la gente que fuera directamente al templo, que por favor no fueran a los autos de ningún lado. Exacto. Entró la última bandera y se descargó. Es cierto. Que los campaneros me hacían la seña ya que se venía la tormenta, que apuráramos, y así que eso pasó el año pasado. Pero cuando pasó el centenario de Carmelo, o sea, estamos hablando que Carmelo estaba de fiesta en el centenario. Hace 109 años. 109 años. Hace 109 años atrás, cuando Carmelo cumplía 100 años, claro. ¿Qué pasó? A ver. Bueno, primero voy a precisar la fecha. Cuando se cumplía el centenario, ese año, en el año 1916, había una comisión, ustedes disculpen que voy a hacer la historia, pero me parece que es lo más interesante, porque ya conocemos las actas, está expuesta en el Archivo Museo del Carmen, la gente lo puede ir a ver, está en la Plaza Artigas. No voy a hablar del acta de Artigas, que las pueden ver en vivo y en directo. Ahí. ¿Para qué vamos a hablar? Sí, después vamos a hacer alguna referencia que hacía el padre Larrañaga cuando pasó en el año 1815. Ajá. Eso sí vamos a. Pero vamos a hablar de los festejos. Para darle un poquito más de onda a un día tan gris como hoy. Estaba haciendo la propaganda recién en las redes, estaba poniendo que estaba en vivo. Sí. Salude a toda la audiencia. Bueno, voy a saludar a mis amigos de Malvin, bien. A Carlos Puglia y Recal Sánchez, bien. A mi amigo Ricardo Fernández, que está en California, bien. Que 2x3 nos escucha. ¿Cómo así no? Que está a mi hermana y a mi cuñado que están en Washington, así que le mandamos un saludo acá. No, porque somos internacionales. Acá. Este programa es internacional. Sí, no somos de cabotaje, somos de ultramar, así que ahí está. Bueno, hablando en términos náuticos. Ahí está. Y entonces se iba a celebrar, estaba todo dispuesto, se había formado una comisión en el año 1915. Estamos hablando del centenario para ubicar a la gente, porque yo como voy y vengo, a veces entrevero las cosas. Bueno, en 1915 se formó una comisión que la presidía el escribano Marín.
¿El escribano? Marín. 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 No me acuerdo el nombre de pilo ahora, pero era todo un personaje en Carmelo. Obviamente eran los profesionales de Carmelo, Claro, los claro. universitarios, Claro. obviamente que eran los que tenían un mayor contacto y Claro. un mayor desenvolvimiento en acontecimientos y relaciones. Entonces, bueno, y se había hecho un despliegue impresionante. Medallas conmemorativas. Apa. No, está. Bueno, con- se había con invitado todo. al presidente de la República, a los ministros, al intendente, bueno, a todas las jerarquías de la Iglesia Católica. Bueno, se preveía una cosa impresionante. La comisión financió la celebración. Apa. Un detalle no menor. Entonces, donde está el pedestal actual, había otro pedestal. Les pareció chico esas cosas. Entonces encargaron una estatua a dos artistas italianos, Morelli, uno era Morelli, que no me acuerdo bien ahora el otro apellido, y vinieron en barco y los trajeron como el 8 de febrero. Entonces no daba, el barco llegó, lo trajeron en carreta, obviamente, el transporte de la época, Claro. desde todo por calle Carmen, Claro. para emplazar ahí. Era el servicio de taxi de la época. Y los fleteros, Claro. la flota, la flota. Entonces vinieron en barco, lo bajaron en que todavía no estaba la grúa, o sea que vaya a saber cómo tuvieron que bajarlo. Bajaron la estatua, la trajeron con mucho cuidado y la comenzaron a emplazar. No terminaron para el 12 de febrero, pero ya estaba previsto de que no la podían hacer. Entonces, cuando terminaron de emplazarla, y muy bien emplazada, nunca le pasó nada a la estatua, No. han venido viento y todo, Nunca, no. nada. Le pusieron una funda y dijeron, bueno, vamos a inaugurarla el 12 de octubre del año 1916. Que era el tiempo que daba y se pintaba todo y se arreglaba la plaza y todo lo demás. O sea, vinieron sobre el día... Sobre la fecha, sobre la fecha. pero ya estaba previsto porque ya le habían dicho los artistas que no podían terminarla Claro, antes. De todas maneras, el busto ya, la estatua ya estaba emplazada. Cuando dice, bueno, para el 12 de octubre, entonces varias personas dicen, pero ¿por qué se celebra mucho el 12 de octubre acá en Carmelo? Eran de los acontecimientos igual que el 19 de abril. El 19 de abril se celebraba en la playa de Gracia y salían barcos Claro. de excursión que los vendía Pegasano, de la agencia Pegasano, donde hoy está el Hotel Los Muelles, a la playa de La Graciada. Y entonces toda la gente pasaba todo un día. O sea, había fecha que se celebraba. Bueno, el 12 de octubre era una fecha importante para Carmelo. Y hasta que dijeron, bueno, ya que estamos el 12 de octubre, ¿por qué no esperamos para el 12 de febrero? Claro. Y entonces se celebra el centenario de Carmelo un año después, en 1917. Bueno, con una programación impresionante. Vinieron hasta los Boy Scouts de Colonia. Bueno, ¿quiénes no vinieron? Las autoridades. Ni el presidente, ni los ministros, no vino nadie. El intendente tampoco vino, y eso que salía un barco especialmente de Colonia, Para acá. y mandó un secretario que fue el único que única habló. autoridad que había, Claro. claro. Y después las autoridades eclesiásticas, sí, vinieron los obispos que tenían que venir, y eso, vino el obispo que estaba en San José, en fin. Tal es así que le hicieron hacer 2 discursos, porque habló en el Te Deum y después, como le faltaba gente, después le pidieron que hablara otra vez en la plaza, porque hizo una semblanza de Carmelo con aquellos discursos floridos, no como los de ahora que son sintéticos, son tipo poetas, así, Claro, muy claro. floridos, y con muchas semblanzas, Mucho adjetivo. y muchos adjetivos, bueno, ¿no? Que duraban... Eran largos. Eran largos, Sí, sí. que hoy en día eso no se existe usa, más. no existe más. Ahora una hoja 4, No, y no más que con letra 14 3 y minutos chau. Cuando mucho. Cuando mucho, porque la gente no aguanta. Bueno, y resulta que el día anterior se habían hecho los trámites para que la gente pudiera poner las banderas. La bandera de Artigas y la bandera uruguaya en todos lados. Acuérdense que estamos en 1917. ¿Cómo eran las banderas? Las banderas eran
no eran las de seda, No, no era de seda. no eran las de nylon de ahora, eran todas pesadas, todas de paño, Claro. bordadas. Todo Bueno, bordado. el sol bordado. No había impresión. No había impresión, claro, no había nada. Había que bordar. Y todo. telas gruesas. Y telas gruesas. Bueno, en la madrugada del 12 de febrero de 1917 empieza a llover Ay, no. copiosamente. Alguna gente ya había puesto las banderas, otros ya la ponían con lluvia y todo. Bueno, llovía y llovía y llovía y no, y bueno, y la gente ya había venido. No llegó el 12, llegó, Claro, obviamente claro. venían en barco, el Hotel Comercio los recibió. ¿Dónde estaba el Hotel Comercio? Al lado del Teatro Guamat, todo ese callejón de Dupré, eso era un hotel. Ah, mirá. Era y ahí estaba el bar El Fakir. El Fakir estaba. Estaba ahí, que era de Lovesio y de Colota. Ajá. Ellos vinieron después, pero Después. ya estaba ese espacio, hotel. sí. Había otro hotel en la calle Ignacio Barrio, que era el Carmel Hotel, Mirá. entre 19 de abril y Sarandí, Mirá. más perdón, 19 de abril y Uruguay, más contra la calle Uruguay. Ah, mirá. Todo esa eran hoteles, un hotel grande con una cervecería. Bueno, la ¿Por gente se Isidoro alojó. Rodríguez? Por Ignacio Barrio, Ignacio perdón. Barrio, todas esas casas antiguas, Seguro, grandes, donde que- hoy vive la familia Lucarelli. Ahí esa era la dirección del hotel. Bueno, obviamente eran casas antiguas. Antiguas, ¿no? Cambió toda la cuadra esa. Bueno, y empezaron a celebrarlo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, las campanas se tocaron. Claro. Con lluvia y todo se tocaron. Y al mediodía aparece el sol y Mirá. la gente y bueno, y toda la actividad que se iba a hacer en la mañana empieza el mediodía. Mirá que- Con desfile, los hay una foto de los Boy Scouts que venían recién inaugurado en Colonia, Mirá. todas las fuerzas vivas de Carmelo desfilando Claro, por claro. por todas las calles. Es una, el desfile de las Fuerzas Vivas de Carmelo Es tradicional. Una histórica, Sí, ¿no? sí, sí. Es parte de la Se hizo por ejemplo, tenía la precaución que de mañana temprano tenía que haber reparto de carne para los pobres, así lo definía. Y ya estaba un manito ya seccionando las reses. Uno precursor de la carnicería marítima. Precursor que hablando con los herederos, le decía, pero ya existían ustedes. Y bueno, no sabían de esto, mirá yo vos. se los mostré. Mirá vos. Y tenía la carnicería en la calle Solís, entre 19 de abril y Uruguay, donde hoy hay una casa reciclada, muy linda, que tiene macetas afuera. Ah, sí. Bueno, todo eso era una carnicería. Era carnicería, roticería, vendían hasta pasteles. Claro, bueno, claro. hacían de todo. Claro. ¿Y por qué estaba ubicada ahí? Y bueno, porque los mataderos estaban en la calle Solís allá, que era la zona industrial, Claro. donde estaba el molino Solís, Claro. y los graneros. Era toda la zona de desarrollo de Carmelo. La parte industrial, podríamos decir. Cercana al Bueno. puerto, ¿no? Todo cercano al puerto. Bueno, y entonces en ese festejo, bueno, la gente encantada, se hizo todo ese reparto que se hacía, y se llevaban las autoridades a conocer Carmelo. ¿Y a dónde lo llevaban? A ver. Lo llevaban al astillero de Mianovich, Ajá. que Mianovich vino el día anterior, había venido a visitar en lo que se le llama la lancha automóvil. Son las lanchas que tienen el motor adentro, esas de madera, bien lustradas, El motor al centro, que son unas brutas lanchas. En Bueno, algún había momento venido, había alguna de las casiolas eran con el motor adentro. seguro, pero estas eran de pasajero para 4 personas. Claro, era abierta para- Que la tuvo Sartori, tuvo una, Ricardo Rodríguez Arces tuvo otra, Mirá. en fin, Hubo había en Carmelo ese tipo de y había venido el día anterior, estuvo unas horas y se fue. Mirá. Y le visitaron las canteras, o sea, toda la zona industrial. Ese era un poco el festejo que se hacía, más la gente, toda la gente movilizada en las calles, con una alegría bárbara, Mirá. se repartía cerveza.
y hasta la noche. Fíjese que todavía no había luz eléctrica, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. pero bueno, buenísimo todo. Entonces el festejo del centenario después de la lluvia. Después de la lluvia, después de la lluvia. Ahí está. Ahora, dentro de los orígenes, cuando se hace el traslado, voy a decir una sola cosa. Sí. Aparte de que todos los sacerdotes notaban que la víbora no podía crecer, no tenía dónde crecer. Entre el arroyo tampoco ofrecía un agua muy potable, había algunas enfermedades, producto de la contaminación, El arroyo Víbora. del arroyo Víbora, algunas zonas de bañado. Pero el que dio la tecla fue cuando pasó el padre Larrañaga y dice, que ponderó cómo estaban las víboras, que pueden ver el confesionario de las víboras que estuvo el padre Larrañaga en el Archivo Museo del Carmen, el santuario. Sí, está. Y un banco, que sí, pueden visitarlo. Bueno, y el padre Larrañaga escribió en su viaje. Preciosa la iglesia, las imágenes, la gente devota, lo otro. Pero este pueblo está condenado. No tiene madera para construcción de casa ni para embarcaciones. Y no puede expandirse. Este pueblo está condenado. Y era así. Porque la madera que había ahí era la que se usa para leña, claro, la criolla, ¿no? la nativa, el espinillo. Claro, claro, ni para casa. Entonces, ¿cómo la gente podía sobrevivir en todo eso? Entonces él recomienda que pasen, pero ya dice que había un estanciero aquí en la zona que no dejaba establecerse a los... No, porque ya siempre fuimos vivos acá, no dejaba establecerse. Claro, era la estancia de Melchor Lavín, que se le había cobrado, claro, a Escobar y Gutiérrez, y dijo, no, era estancia con puerto. Mira, si la iba a dejar así nomás. Cuando Artigas hace el decreto, por más decreto que... bueno, y entonces ya había conflicto, porque cada persona que quería venir para esta zona, él lo sacaba literalmente a escopetazo. Entonces, había un problema grande en todo eso. Entonces, ¿qué se hizo? Y bueno, llegó un momento que los pobladores de Víbora dijeron, bueno, hasta aquí llegó la situación, y ya éramos Cisplatina, y se quejan al varón de la Laguna, al Lecor, y le dicen, bueno, nosotros queremos que se aplique el decreto de Artigas. Y entonces van a hablar con... dijo que sí, fueron a hablar. Pero por lo menos hicieron algo bueno. La Cisplatina le pagó todo, porque ya había juicios estamos hablando de 1820, mirá. 1819, ya había juicio. Entonces dice, no, vamos a juicio, o nos pagan las tierras, y bueno. Y entonces el gobierno de la Cisplatina puso la plata, que en definitiva era recaudada de los impuestos de nosotros, de esa época, y le pagan las tierras, y entonces la gente se puede empezar a establecer. Entonces se establece el primer comercio de Carmelo, que es Natalio, el abuelo de Natalio Abel Badel, don Miguel Badel, que se instala, como lo he dicho varias veces acá, en Uruguay Defensa, donde hoy está el autoservice, enfrente a la carnicería Manito. Entonces, ahí fue el primer comercio. O sea que si había un comercio, quiere decir que ya había algunos pobladores. Claro. Además, don Miguel Badel hacía todas las funciones que tiene una sociedad. Impresionante. Ramos generales, supermercado, inmobiliaria, escritorio rural, sistema financiero, cofre Ford, todo lo que hace una sociedad hoy en día, él lo tenía concentrado en su lugar. Y además fue el primero que hizo una casa de material, porque eran rancho de adobe y paja. La gente que era así. Pero eso porque los materiales había que traerlos de Buenos Aires y acá no se hacía. Teníamos cal, eso sí. Teníamos cal, teníamos piedra y arena. Claro, pero después ¿cómo techábamos? Si no había teja, no había nada. Hay que techar. Así que más o menos... Bueno, teníamos la conexión con la Argentina, ¿no? Permanentemente, acá salían. A mí siempre lo que me llama la atención de cuando vos haces todos estos relatos, Juanfra, es que la movilidad por río, por el agua que tenía toda esta zona,
Yo ahora me acordaba, mientras vos hablabas, me acordaba que hace unos días se volvió a generar la conexión náutica entre Salto y Concordia. Ahí está. Y hacen como 3 frecuencias diarias, 3, 4 frecuencias diarias. Y acá en Carmelo no podemos. Y hoy la lancha que apareció en la foto es muy parecida a la... Sí, fue llevada Yo creo que no sería alguna de acá, mirá. Sí. Bueno, ¿y por qué nosotros no podemos? Y teniendo esa rica historia que vos siempre contás de vinculación con el río, ¿no? Qué increíble. Bueno, la primera... Increíble. En 1870 ya tenemos una línea regular. 1870. 1800, o sea, siempre hubo barcos y eso. Entonces, ¿cómo hacían? O se publicaba en el periódico un aviso diciendo tal día salgo. O sea que todas aquellas personas que quieran llevar algo está. Pero también se ponían, se avisaba a todos los comercios, bueno, digan que, y bueno, entonces la gente se anotaba. Eso antes de 1870. Después la Guerra Grande, ¿no? Porque después, la Guerra Grande acá, un día vamos a tener que hablar de toda esa tragedia, ¿eh? Porque fue tragedia y pico. ¿Hay alguna fecha que sirva como excusa para venir a conversar? ¿Alguna fecha? Sí, pero en cualquier momento, porque la Guerra Grande duró 11 años, así que podemos hablar en cualquier momento. Pero acá Carmelo la sufrió, sí, ¿no? Porque hubo poblaciones que por su situación geográfica no le pasó mucho. Sí, pero en Carmelo, ¿qué pasaba? Y Heraldo Bouvier siempre decía, no empezó ni terminó, pero pasó. ¿Y por qué? Y porque los pertrechos de guerra venían todos de Buenos Aires, de esta zona. Entonces o desembarcaban en Punta Gorda, desembarcaban acá, en Conchilla, en Martín Chico. Entonces esta zona siempre fue geopolítica muy importante, hasta el día de hoy. Que nosotros no le demos la importancia o no nos hagamos valer es otro tema. Lo que estás diciendo tú. No puede ser que con la comunicación fluvial que nosotros tuvimos históricamente, donde del otro lado por lo menos hay 50.000 embarcaciones deportivas, por lo menos, porque la otra vez salió un comunicado que había 32.000 embarcaciones que no estaban al día con los impuestos. Sí. Así que vamos a ponerle que por lo menos 20.000 personas más sí pagan los impuestos. Claro. O sea que hay un dato estadístico. Sí, más bien. Pero seguir con la frecuencia. Porque ¿qué pasa? No todo el mundo tiene un auto y los que tienen auto a veces no quieren manejar tantas horas para ir por el puente de Fray Bento. Exacto. Digo, yo soy uno de que a mí no me gusta manejar tantas horas, porque hay que manejar 7, 8 horas hasta Buenos Aires, más la cola y todo lo demás. Y entonces uno cruza. ¿Por qué la frecuencia Montevideo-Buenos Aires sigue funcionando a pleno? Y ahora va a haber otra empresa. Y en Colonia funcionan 2 empresas, pero ¿y cómo acá no puede funcionar una? Digo, algo pasa. Yo creo que hay que hablar con las empresas. Acá las autoridades ahora que vienen autoridades nuevas, habría que planteárselo y decirle, bueno, ustedes tienen una empresa, ya sabemos, tiene Montevideo y Colonia y tiene la de Carmelo. Bueno, acá y que tenga una frecuencia de que tú puedas ir de mañana y volver de tarde. Claro. Mucha conexión de Colonia con Montevideo se hizo a partir de subsidios en el transporte carretero para que haya conexiones entre Colonia y Montevideo rápidas. Acá tendría que haber algún tipo de conexión. Exactamente. Carretera rápida entre Montevideo y Carmelo, claro, para poder traer a la gente como funcionaba antes la Casiola. Como antes funcionaba Casiola. Funcionaba con gente y hoy en día que tienen lanchas más rápidas y van habiendo condiciones meteorológicas importantes, van para afuera, entonces demoran menos. ¿Cuánta gente de esta zona, de todo iría por el día a Buenos Aires? Pero sí, montones. Pero fíjese, Gabriel, una persona a mí me comentó que estudió peluquería así. Sí. Salía en la lancha que salía de madrugada, creo que era a las 4:30, ¿no? Una cosa. Salía a las 4:30 de la madrugada. Y llegaba a las 7, iba a clase. Viajé en eso, a las 7 estaba en Buenos Aires. A las 7 estaba, bueno, iba a clase, la esperaban inclusive, iba a clase, estaba todo el día y se tomaba la última lancha, y estudió peluquería así.
Fíjese, traslademos a eso a otras disciplinas, todo. a un seminario que A haya la allá, educación, de sí. educación, de adelanto Yo científico. los primeros diarios que conocí, Clarín, La Nación, las redacciones, entonces, fueron en la Argentina porque me era más fácil cruzar que conectarme con Claro, pero toda la vida fue Era así. siempre Entonces, había gente como, perdoná que te corte, Sí. pero que me acordaba de Marcelo Vicaca, un hombre que te traía de todo de Buenos Aires y Claro. la gente le pedía desde el remedio hasta montones de que cosas acá no había, que acá ojo. no había y él las traía de Buenos Aires. Y porque si no la gente Entonces, a tenía mí dificultades. Me llama mucho la atención y más cuando vos señalás cuestiones históricas que están vinculadas al comportamiento. Se ve que éramos complicados ya desde hace tiempo los carmelitanos. Sí. ¿Y cómo perdemos esa Pero conexión? yo le voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos A ver. hablando, pero para hablar de la idiosincrasia que tiene el A carmelitano. ver, Acá había una estación meteorológica. sí. Acá había una estación meteorológica. Agrometeorología. Y se daban datos Sí, todos y los días. eso conectado con, me acuerdo cómo se llamaba, el Servicio Meteorológico Sí, Nacional. y Era la INUMED de aquella época. Exacto, Bueno, y teníamos cuánto llovía. y cuando sabía sabía y había estadística y tal. En el año 95, por información que yo pude recabar, vinieron de allá a decir que bueno, que se cerraba. Sí, la cerraba. Entonces, no pasó nada, se cerró y Había chau. como 3 funcionarios. Sí, pero se cerró así nomás. Resulta que en Jun, cuando fueron a cerrarla igual que a Carmelo, le dijeron, ¿por qué la van a cerrar? No, porque no podemos poner tal cosa. Bueno, nosotros lo ponemos. Precisamos una fotocopiadora, bueno, nosotros la ponemos. Y la estación de Jun siguió. O sea, Jun, y Carmelo no peleó nada. Se cerró y se cerró. Como yo estaba escuchando ahora con lo de Calcar, se cerró Calcar y no pasó nada. Y ¿Cómo que no pasó nada? Acá nadie chilla. Pero decime, vamos a querer un poquito más. Hoy que es un aniversario, vamos a querer un poquito más, mirá, Carmelo. Yo todas las mañanas arranco dando la temperatura y los datos que aparecen en cualquier celular, en el mío también, y después doy los datos de Inumet, que Inumet en el departamento de Colonia tiene 2 estaciones. Una que dice, vos ponés el departamento de Colonia, en la página de Inumet te dice Aeropuerto Internacional de Colonia y te da los datos. Y la otra que es una estación automática que pusieron en el aeropuerto de Carmelo. Y en el aeropuerto de Carmelo dice Aeropuerto de Carmelo. Y yo cada vez que, todos los días, cuando leo lo de Inumet, digo, señores de Inumet, acuérdense de poner Aeropuerto Internacional de Carmelo. Claro. Porque también es internacional, no es solamente de Colonia internacional. Claro. Bueno, dice Aeropuerto de Carmelo. Y nadie le da bola. Y yo digo, Sí. es una pavada, pero es una señal de que tenemos que defender las cosas nuestras también. Pero entonces tenemos que defender el todo. Entonces, Carmelo, a ver, vamos a ver si nos despertamos un poquito. Exacto. Yo sé que mucha gente le gusta quedarse cómodamente en su casa mirando la televisión, mirando las redes. El Facebook ya está. Y ya está, bueno, pero no, vamos a hacer algo por la ciudad. Hay mucha gente. Mire, le puedo decir, Gabriel, que yo estoy en varios lados, le puedo decir, gente bien intencionado, pero no nos alcanza, no podemos todo. Todas las comisiones, por estatuto tienen que ser de 7, de 9, de 11, ¿no? Bueno, son apenas 3 y 4. Sí. ¿Sí? Entonces, toda esa gente está recargada, por favor, ayudemos. No tenemos una estación agrometeorológica, una estación que pase los datos, no tenemos los datos de pluviales, por ejemplo. Por ejemplo. Tenemos. Y esta estación que está ahí en el aeropuerto de Carmelo es automática. Entonces hay ciertos datos que no los puede dar. Exacto, hay ciertos datos que faltan. ¿Por qué no ponemos temperatura, por ejemplo, del suelo? ¿Por qué no ponemos cantidad de lluvia caída? Claro. Bueno, ¿por qué no ponemos esos datos? Bueno, esas cosas tenemos que pelearlas. Eso, Ahora en vez de estar en Sobicar, acá en la salida, como estaba antes, está en el aeropuerto. ¿Qué mejor que en el aeropuerto? Ningún problema, bárbaro. Pero vamos a agregarle datos, vamos a ponerle. Y no me ponga Aeropuerto Internacional de Carmelo. Claro. Que le dé valor. Bueno, acá me dice, hay gente que me está mandando mensajes. Bueno, a ver. ¿Qué razón que tiene? Gran razón del señor Juan Francisco Bacigalupe. Nadie antes lo había dicho en cuanto a la defensa de la ciudad y nuestras cosas. Salud. Bueno, al oyente, bueno, que no es familiar mío, no es familiar mío. Me consta. Bueno. Pero es así, nos están faltando. No están faltando, pero además. Un poco a la historia también. Pero nosotros, que yo lo he hablado acá, lo que fue el sesquicentenario de Carmelo,
lo que fue los 175 años de Carmelo. En fin, comparándonos con nosotros mismos, nosotros no tenemos por qué compararnos con otras ciudades. Yo recorrí Mercedes hace poco tiempo, y está hecho un parque, y tiene camping. Recorrí Dolores, toda la ribera del río San Salvador, está impecable, con parrilleros, con parrilla, en fin, perfecto. Fui a Palmira, recorrí toda la playa, está con bancos, con baños químicos, una rambla preciosa, todo limpio, todo ordenado. Uno pasa por Tarariras, que pasa un ómnibus nomás, pero como es tan alto, y parece un jardín. Usted decía una cosa, en Colón, ahí en Entre Ríos, frente a Paysandú, que es un pueblito chiquito como la única diferencia que tiene es que como tiene terma va mucha más gente, ¿no? Pero un pueblito como Carmelo. Y vos salís de Colón y está el arroyo Colón. Pasa el arroyo Colón. ¿Y qué hay en el arroyo? No hay nada, porque la costa de la playa es mucho más fea que la de Carmelo. Es barrosa. Es barrosa, bueno. Pero hay en un costado del arroyo hay un humedal, como el que está acá, como el que tenemos acá. ¿Qué hicieron mirá vos, qué hicieron en Colón? Hicieron un paseo. Y vos vas y recorres, y hay un montón de imágenes de la fauna, que mientras vos vas caminando recorres esa laguna, que no es mejor que la que tenemos acá, esta de acá es preciosa. Hicieron un paseo, nada más que es abrir un camino y poner un par de carteles. Yo no te puedo explicar a la gente que recorre eso todos los días. Es impresionante. Claro. Y es un lugar turístico con nada. Acá tenemos un precioso paseo para hacer. Por suerte, lo veo a Renzo haciendo muy lindo la reserva de flora y fauna. Está muy bueno, están posicionando las cámaras, parece que está quedando muy bien. Bueno, ve que hay gente que hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Pero le pongo otra cosa. Nosotros con los canoeros tenemos este fin de semana una travesía, que todos los años se hace una travesía, que es la travesía Carmelo, por llamarla de alguna manera, porque está siempre la ponemos cerca de la fecha. A veces no se puede poner porque está dentro del calendario nacional. Bueno, resulta que no tenemos un camping para recibirlo. No. Tenemos que estar inventando camping, ciertos lugares que podrían ser potables y no se puede. Entonces, acá hay que decirnos, bueno, Carmelo se tiene que apropiar de sus espacios. Exacto. A veces va a decir, bueno, ciertos espacios están bajo la responsabilidad de algún ministerio, de alguna dirección, está todo bien. Pero la ciudad tiene, los habitantes de la ciudad tienen que usar los espacios de la ciudad. Exacto. No puede ser por capricho o por burocracia, o no me importa por qué causa, no se pueden, bueno, los vamos a tener que usar, vamos a tener que, y si hay leyes, bueno, vamos a tener que cambiarlas. Totalmente. Porque no puede ser que los habitantes no tengamos las comodidades y no podemos usufructuar de todo esto. Siempre hay un pero, siempre hay un problema para hacer las cosas. Y eso es que se mueve la gente. Son pocos. Vamos a ayudar. Por eso, que si todos nos ayudamos un poquito y todos hacen algo, bueno, ahora que están en campaña electoral y veo que hay muchos candidatos, por lo menos veo varios, bueno, vamos a decirles, señores, bueno, a ver, ¿qué propuestas hay para mejorar esta ciudad? Ya conocemos cómo son las metodologías, todo lo demás. Bueno, a ver las propuestas concretas. El municipio de Carmelo tiene que ser interlocutor de todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con la faja costera? A mí me preocupa de ver cómo la playa del balneario Sabarzazú, que conocí otra playa, yo iba de campamento con los Boy Scouts ahí. Sí. Iba de campamento a la Vuelta Onda, que no existe más. No existe más. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer un poco, yo no digo barajar y dar de nuevo, pero acá me parece que vamos a tener que hacernos un poco de autocrítica, a ver por qué están pasando cosas, o por qué no pasaron cosas, y hacerlo un poco más científico. No puede decir, porque se me ocurrió esto. No. Como la terminal de ómnibus, hay 400 propuestas. Hay 400 propuestas. Sí, no puede ser que en todos estos años no haya una propuesta seria
para el Hotel Casino Carmelo. Yo escuché el disparate de que querían hacer una marina atrás de él. Pero no. Y después, ¿qué hacíamos en Avenida Rodó? ¿Un puente giratorio? Pero tenemos un atracadero de 150 marras y va a ser a 100 metros una marina con una draga. Pero ¿a quién se le ocurrió? Pero fueron autoridades nacionales. Pero no subestiman. Yo creo que nos subestiman la inteligencia de los carmelitanos. ¿Cómo van a hacer esa propuesta? Y todavía diciendo que es la frutilla de la torta. Yo creo que nos hemos quedado muy mansos los carmelitanos. Demasiado mansos. Sí. Y tenemos ahora, yo vi una foto que usted publicó de las ventanas que con el viento se rompieron. Cada vez está más deteriorado. Bueno, hay que hacer algo. No se puede llamar a concurso de ideas. Porque cuando no hay idea, se llama concurso de ideas. Porque en el Parador de Punta Gorda pasaba lo mismo. Exacto. Y bueno, yo pude estudiar de cómo se había hecho todo el proceso. Duró unos años, pero se logró. Y se recuperó un lugar turístico importantísimo. Y que además se come y se come bien y con precios razonables. Exacto. Y hasta con bailes. Exacto. Estimado Juan Francisco Bacigalupe, muchísimas gracias como siempre por su aporte y siempre terminamos tratando de, me gusta que invitarlo porque siempre termina dándole un impulso a la gente de Carmelo y eso me parece que es necesario. Tenemos que dar un empujón a ver si agarramos viaje y empezamos a marchar para mejorar este pueblo, como siempre. ¡Arriba, Carmelo! Vamos arriba, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vamos a la pausa comercial y ya volvemos para el cierre de este programa de... Fin de espacio.